Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Héctor, por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por asistir justo el día antes que empiezan las vacaciones de Semana Santa aquí en Madrid y parece que también en muchos lugares allí de Iberoamérica. Bueno, en primer lugar, este es un trabajo conjunto con Andriy Dimitrisin de la Universidad de Chalmers en Suecia y con Paul Van Doren de la Universidad de Leuven en Bélgica. Y bueno, vamos a hablar de factorizaciones que revelan el rango y que tienen una propiedad adicional que vamos a llamar minimalidad, que ya explicaré en qué consiste, de matrices polinomiales. Y bueno, explicaré la teoría y también las aplicaciones numéricas en algunos algoritmos de encontrar matrices cercanas. Entonces, lo primero que quiero hacer es, voy a contar un problema muy básico de matrices no polinomiales, de matrices constantes, que todos conocemos, y lo voy a ligar con el problema en el que yo estoy interesado. Si tenemos una matriz compleja, voy a trabajar con matrices complejas, funciona todo exactamente igual con matrices reales, pero vamos a hacerlo todo con matrices complejas. Una matriz compleja, M por N, este es el conjunto de las matrices complejas, creo que se ve la manita, y con rango R, que vamos a suponer que la matriz es deficiente de rango, que el rango no es lo máximo posible, pues todos sabemos, y se lo contamos a nuestros alumnos, que podemos factorizar la matriz bien como en términos de 2 factores o en términos de 3 factores. Me centro de momento en 2 factores para no repetirme. En el caso de 2 factores, pues el primer factor tiene R columnas y el segundo factor tiene R filas, y R es es el rango. Entonces, estas factorizaciones se llaman factorizaciones que revelan el rango, Rand Revealing Factorizations en inglés, pero yo para no repetir mucho lo de revealing, las voy a llamar factorizaciones de rango. Son factorizaciones que las vemos y al verlas sabemos el rango de la matriz por inspección del número de columnas del primer factor o del número de filas del segundo. Hay versiones importantes con 3 factores y un factor pequeñito, bueno, pequeñito depende de cuánto sea R, en el medio, que es R por R. De factorizaciones con 2 factores, tipos, pues tipos LU, tipos QR, con 3 factores, la variante de LU poniendo una diagonal en el medio, la famosa descomposición en valores singulares, la que es ahora casi más famosa que la descomposición en valores singulares, que es esta que se llama column and define row, que se usa muchísimo en análisis de datos. Y bueno, hay muchísimas más. De hecho, hay un artículo que se ha hecho bastante popular, publicado en el Science Journal on Matrix Analysis and Applications hace 3 años, que se llama 53 factorizaciones matriciales, una aproximación sistemática. ¿Por qué estas factorizaciones de rango son importantes? ¿Por qué se las contamos a los alumnos? Pues una de las cuestiones más importantes es que permiten comprimir los datos. El número, una matriz en general, M por N, pues tiene M por N. Necesitamos M por N números que meter en el ordenador para almacenarlo, pero con una factorización de 2 factores de rango, pues el número es M más N por R. Y entonces, si el rango es mucho más pequeño que el mínimo de MN, pues necesitamos muchos menos números para almacenar y podemos comprimir los datos, y es una de las aplicaciones más importantes de las factorizaciones de rango. En cualquier caso, estas factorizaciones son importantes más en la aproximación. Realmente no hay muchas matrices deficientes de rango, lo que hay es muchas matrices que son cercanas a matrices deficientes de rango. Entonces, realmente en las aplicaciones el problema más importante no es calcular una factorización de rango, sabiendo que el rango de la matriz es R, sino resolver este problema de minimización. Tenemos una matriz B general, que puede ser, en general no tiene rango deficiente, y entonces queremos encontrar la matriz
A más cercana de rango a lo más R, vamos a utilizar esta notación para las matrices M por N con rango a lo más R, que es más cercana a B. En este trabajo, para no complicar las cosas, vamos a suponer que la norma que uso para medir la aproximación es la norma de Frobenius de las matrices, que no es más que la raíz cuadrada de la suma de los módulos al cuadrado de todas las entradas. Entonces, como todos sabemos, hay la descomposición en valores singulares es tan importante porque resuelve este problema. Da la solución exacta a este problema. Este problema de minimización tiene una solución exacta en términos de la descomposición en valores singulares de la matriz B. Recuerdo la descomposición en valores singulares. Tenemos una matriz unitaria, una matriz diagonal del mismo tamaño que B, otra matriz unitaria. Y en la diagonal, en la matriz diagonal, tenemos unos números no negativos, normalmente ordenados de forma decreciente, y entonces, bueno, pues la distancia, este mínimo, si cuando queremos una aproximación de rango R de la matriz B, la distancia es esta de aquí, que está dada por los valores singulares del R más 1 hasta el último. Si son pequeñitos, la aproximación es muy buena. Si no son pequeños, pues la aproximación no es tan buena. Y importante, también tenemos el minimizador. El minimizador se consigue a partir de la descomposición en valores singulares, simplemente tomando las R primeras columnas de U, los R elementos diagonales de la matriz sigma y las R columnas de V, y esto nos da la minimización del problema. Un caso particular que es un poco, va a ser un poco, no es el caso más importante actualmente en las aplicaciones de aproximación por rango menor, es la distancia a la singularidad. La distancia a la singularidad, si tenemos una matriz B que es cuadrada, y entonces en general la matriz es invertible y queremos saber cómo de lejos está a ser singular. Bueno, pues cómo de lejos es el mínimo a las distancias, a las matrices. ¿Cuáles son las matrices singulares? Las matrices, en el caso cuadrado, de rango a lo más n-1. Ese es el conjunto sobre el que tienes que minimizar, y todos sabemos que el valor singular más pequeño, m es igual a n, el valor singular más pequeño nos da la distancia a la singularidad. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el condicionamiento de la matriz B. Si la distancia es muy pequeña, pues la matriz está mal condicionada, etcétera. Y la distancia a la singularidad es un subproblema importante de la aproximación por matrices de rango menor. Como decía, realmente las matrices no son de rango deficiente, pero hay muchísimas matrices que están muy cerca de ser rango deficiente, y quería comentaros como cultura general, cultura general pero muy moderna, un artículo del año 2019 que he estado viendo hoy, que tenía en Google Scholar casi 500 citas, que intenta explicar por qué las matrices de problemas de Big Data, de grandes datos, son aproximadamente de rango bajo. Y entonces se las intenta, tienes muchos datos, intentas aproximar por rango bajo para poder comprimir el número de datos. Bueno, este es el problema clásico que todos conocemos, y en palabras simples, lo que yo quiero hacer en esta charla es hacer algo parecido para matrices polinomiales. Matrices polinomiales son matrices, luego definiré que sus entradas son polinomios en una variable, y entonces queremos desarrollar factorizaciones, primero que revelen el rango de una matriz polinomial que tenga rango R, y lo que queremos también es usar esas factorizaciones para aproximar cualquier matriz polinomial por una matriz polinomial de rango bajo. Es hacer lo que se ha hecho para matrices constantes y está bien establecido, pues intentar hacerlo para matrices polinomiales. Bueno, dos comentarios preliminares. ¿Cuál es la dificultad clave en este caso con respecto a las matrices constantes? Pues la dificultad clave es el grado. Es decir, cómo distribuyo el grado de la matriz polinomial que yo quiero aproximar o que yo quiero factorizar
entre los factores. Aparece una variable que no estaba en las matrices constantes, que puede haber muchas factorizaciones dependiendo del grado que yo asigne al primer factor y el grado que yo asigne al segundo factor. Iremos explicando esto porque no es tan sencillo como asignar un grado a un factor. Y luego lo segundo que quiero decir es que los resultados están muy lejos, al menos lo que yo voy a mostrar y lo que yo creo que se sabe, están muy lejos de que haya una solución cerrada, como lo que da la descomposición en valores singulares al problema de aproximación. No hay una solución cerrada, dudo que pueda haberla. Supongo que cuando la gente empezó a estudiar este problema, que ahora haré una revisión histórica, sí que pensaban en algún tipo de solución cerrada. No hay una solución cerrada, tampoco es tan grave, vamos a desarrollar algoritmos para encontrar una aproximación, porque realmente ahora tampoco en las aproximaciones de rango bajo de las matrices se usa ya la descomposición en valores singulares. La descomposición en valores singulares para matrices de Big Data es extremadamente costosa y además de extremadamente costosa, a la gente no le gusta porque pierdes los datos, es decir, si tienes, por ejemplo, el ejemplo clásico, tienes una matriz con datos positivos, con entradas positivas, las entradas significan algo, tienen un significado, pues la factorización que te da la SVD deja de tener las entradas positivas y es muy difícil interpretar los datos que te dan. Bueno, motivación para esta investigación, al menos, bueno, la motivación para mí, porque realmente la motivación, más que aproximación de rango bajo, viene de un problema de cercanía a la singularidad. Yo y mucha gente siempre sabemos que uno de los problemas que ha estado muy abierto en álgebra lineal numérica se propuso en este paper en el año 98, donde dos algebristas numéricos muy famosos, Ralph Byers, que desafortunadamente falleció en 2008, Volker Merman y un estudiante joven se plantearon resolver cuál es el pencil singular más cercano a un pencil regular. El pencil es polinomio matricial de grado 1. Luego lo definiré. Y ellos venían de las aplicaciones porque en problemas de control con múltiples entradas, múltiples salidas, cuando se describen en la forma estado-espacio, aparece un pencil, y cuando ese haz matricial, ese polinomio matricial de grado 1 está muy cerca de ser singular, pues esencialmente significa que estás muy cerca de no poder controlar el sistema, de no tener soluciones bien definidas, y entonces ellos querían dar, pues entiendo yo, como una idea del número de condición de una matriz, pero generalizado a un haz matricial. Es un paper muy bonito, con muchísimas ideas, pero al final, pues bueno, no eran capaces de resolver el problema ni teóricamente ni de dar un algoritmo medianamente factible que pudiera calcular esa distancia a la singularidad de un haz matricial, el caso de grado 1. Y el problema más o menos se sabía en álgebra lineal, se comentaba en la comunidad, pero permaneció dormido, y en el 2015 estas dos personas, Daniel Kressner, que es ahora uno de los investigadores más activos en álgebra lineal numérica, y Matthias Voigt, escribieron un survey que se llamaba Problemas de distancia en sistemas dinámicos lineales, y entre los problemas de distancia mencionaban el problema anterior: ¿dónde está el pencil singular o no regular, como lo llamaban aquí, más cercano? Y entonces hicieron este comentario que, bueno, las fórmulas explícitas no se conocen para el caso general. De hecho, solo para pencils 2×2 hay fórmulas explícitas, como veis, muy poco general. E incluso peor, dicen, desarrollar un método numérico para calcular la distancia a la singularidad o cotas a la distancia a la singularidad ha resultado ser un problema extremadamente difícil. Desde la publicación 15 es esta publicación, casi no se ha hecho ningún progreso en esta dirección.
Bueno, pues no sé por qué, si motivado por esto, porque en el fondo ya se sabía, o por qué empezó a haber progresos, y no quiero entrar en describir los progresos con detalle. El primer progreso del que yo soy consciente fue en 2017 por Grieves, Haraldson, Laván, que vienen de computación simbólica, y era un algoritmo iterativo extremadamente lento. Cada iteración, valía para polinomios matriciales generales, no solo para Pencils, pero cada iteración dicen ellos mismos que cuesta n a la 12. Todos sabemos que los ya n a la cubo con matrices grandes es lo estándar, pero muchísimo, muchísimo. N a la 12 en la iteración es un algoritmo extremadamente lento. Pero luego vinieron otras, el propio Volker Merman, con dos analistas numéricos muy reputados, Nicola Guglielmi y Christian Lubitsch, publicaron un algoritmo que estaba basado en problemas en métodos me sale en inglés, ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces ese algoritmo es también bastante lento, pero por lo menos era un algoritmo que funcionaba, que le metías, si esperabas bastante tiempo, si el pencil era más grande que 10 por 10, muchísimo tiempo, pero bueno, era un primer algoritmo y fue un paso realmente importante. Un tiempo después, dos investigadores de la India, Das y Bora, retomaron unas ideas iniciales del artículo de Volker Merman y Ralph Byers y desarrollaron un algoritmo que era válido para matrices polinomiales, y además ya no solamente calculaba la distancia a la singularidad. Estos dos algoritmos calculan la distancia a la singularidad. Este es un algoritmo que calcula la distancia al conjunto de polinomios de rango a lo más R. Yo también con otros colegas contribuí con una aproximación usando métodos de optimización riemanniana, y cuando lo publicamos estábamos muy contentos porque este fue el primer algoritmo realmente que era capaz de trabajar con polinomios, solo para Pencils, para polinomios de grado 1 relativamente grandes. Era capaz de dar respuestas en un tiempo razonable hasta polinomios de 100% o caso... haces matriciales de tamaño 100%, nos podíamos mover en tamaños mucho más grandes que los otros. Nicola Guglielmi dirigió la tesis de Miriam Gnasso y extendieron el problema a funciones de matrices más complicadas que polinomios matriciales, y publicaron un algoritmo muy, muy interesante que realmente, bueno, lo de funciones más generales es un poco ficticio, porque lo que hacen al final es aproximar esa función más general por un polinomio matricial y aplicar técnicas que ellos también habían desarrollado en la tesis de Miriam. Y quizá el último avance así significativo ha sido este paper que está publicado en Foundations of Computational Mathematics, donde este grupo pues establece un esquema general usando optimización riemanniana para resolver distintos problemas de matrices, de cercanía de matrices, de dónde está la matriz más cercana que satisface tal, que es singular, que tiene los autovalores positivos, problemas de este tipo. Sin embargo, quiero decir dos observaciones. Lo primero es que ninguna de estas aproximaciones usa factorizaciones de rango, que yo siempre pensé que, dado que es lo que funciona con las matrices, quizá era lo que había que intentar con los polinomios y con los haces matriciales. Y también... No sé, oigo por ahí. Eliezer, el micrófono, por favor. Hay alguien que tiene abiertos los micrófonos. Bueno, y también el otro resultado es que realmente de todas estas factorizaciones solo hay una que trata no el problema de la distancia a la singularidad, sino el problema más general de aproximar por matrices de rango R cualquiera. Bueno, pues esta es la introducción.
Entonces, algunas definiciones básicas de polinomios matriciales que supongo que para la audiencia no son muy necesarias. ¿Qué es un polinomio matricial? P de lambda, pues es una matriz cuyas entradas son polinomios escalares en una variable escalar. Vamos a denotar de esta manera el conjunto de los polinomios matriciales M por N, parecido a las matrices, pero poniendo ahí la lambda. ¿Cuál es el grado de un polinomio matricial? Bueno, pues el grado de un polinomio matricial es el mayor grado de las entradas de la matriz. Rango del polinomio matricial para mí es el rango normal. En esta charla va a ser el rango normal, que es el tamaño del menor más grande que no es idénticamente nulo. El tamaño del menor más grande que no es idénticamente nulo, que el rango normal también es el máximo de los rangos de las matrices constantes que se obtiene evaluando el polinomio en los números complejos. Autovalor, solo va a aparecer el autovalor en una transparencia, pero es una transparencia importante. ¿Qué es el autovalor de un polinomio matricial? Pues es un valor complejo donde el rango, cuando evalúo el polinomio en el valor, el rango es estrictamente menor que el rango normal. Un polinomio regular, si es cuadrado y además el determinante del polinomio no es el polinomio idénticamente cero, es un polinomio que no es idénticamente cero y que tiene un número finito de raíces, que en ese caso son de hecho los autovalores también, y si no, el polinomio es singular. Cuando no es regular se dice que el polinomio es singular. Y la palabra haz de matriz o pencil de matrices son polinomios matriciales de grado a lo más 1, que por alguna razón se llaman haces o pencils de matrices. Bueno, yo voy a restringir el problema. Yo voy a trabajar en un conjunto que es el conjunto de los polinomios matriciales de tamaño m por n y con grado a lo más d. Ahí es, cuando se planteó el problema era polinomios de grado a lo más 1, los pencils, y bueno, realmente lo natural es trabajar en un conjunto con el grado máximo acotado. Así es, trabajamos en un espacio vectorial de dimensión finita y además porque es lo que surge en las aplicaciones. Los polinomios matriciales de forma natural surgen en problemas como en ecuaciones diferenciales ordinarias, y el grado del polinomio es la derivada más grande que está en esa ecuación, y entonces, bueno, pues si uno tiene un problema de aproximación o de errores, normalmente no mete más derivadas, se mantiene en perturbar los coeficientes de las derivadas que ya tiene, no mete derivadas de orden más alto. O sea que esto es una restricción natural. Vamos a definir una distancia porque queremos aproximar. Entonces la distancia la vamos a definir a partir, tenemos dos polinomios en ese conjunto y la definimos a partir de la norma de Frobenius de las diferencias de los coeficientes. Los coeficientes, tomamos la diferencia de los coeficientes, la norma de Frobenius de estas matrices, que son matrices constantes porque son los coeficientes, lo elevamos al cuadrado, las sumamos todas, la raíz cuadrada, y eso es lo que se llama la norma de Frobenius de la diferencia y es la norma de Frobenius de los polinomios. Bueno, pues con todo esto estamos en un espacio vectorial, tenemos una distancia, tenemos una métrica y en particular podemos definir conceptos topológicos y en particular el cierre topológico de cualquier subconjunto que va a aparecer también en las transparencias. Entonces, bueno, ahora ya tenemos el espacio ambiente, nuestros polinomios matriciales de tamaño m por n, grado a lo más d, y nosotros queremos estudiar primero factorizaciones de un subconjunto que son los que además tienen rango normal a lo más r, que para que el problema sea interesante vamos a suponer que es estrictamente menor que el mínimo del número de filas y columnas. Y el primer problema es el problema de factorización que hemos expresado en matrices, pero para dos polinomios. Queremos factorizar nuestro polinomio de una forma que revele el rango, tener una factorización de rango, pero con dos polinomios. No queremos meter funciones racionales ahí, queremos meter dos polinomios.
Entonces vamos a factorizar nuestro polinomio en términos de dos polinomios y el número de columnas del primer factor, número de filas del segundo factor, es el rango normal del polinomio. Y bueno, como he dicho antes, vamos a buscar ciertas propiedades de los grados de las columnas y las filas del primer factor y del segundo factor, y que esas propiedades de grado nos garanticen buenas propiedades de la factorización en términos de comprensión de datos, como en las matrices y de grados y de propiedad de grados. La siguiente transparencia he estado pensando si ponerla o no, porque es realmente una trivialidad, pero la voy a poner. Tenemos nuestro polinomio grado a lo más d, rango a lo más r, rango normal. Siempre que diga rango de un polinomio en esta charla es el rango normal. Entonces, almacenar el polinomio en un ordenador, ¿qué nos supone? Pues tenemos cada coeficiente es una matriz. Como el grado es d, tengo d más 1 coeficientes. Y como las matrices son m por n, tengo que almacenar este número esta cantidad de números. ¿Qué nos cuesta almacenar L? Almacenar L, tengo que almacenar R vectores, pero ahora los vectores son polinomios, son vectores polinomiales. O sea, cada vector columna del primer factor tiene constantes. Si el grado de la primera columna es D1, pues tengo D1 más 1 vectores constantes que almacenar por la primera columna. Como tengo R columnas, pues me aparece esta cantidad, donde estos son los grados de las columnas del primer factor. Y para las filas del segundo factor, pues tengo algo parecido con otros grados, que son los grados tilde de las filas de R. Entonces, bueno, por eso decía que es una trivialidad, es obvio que no solo interviene el rango, intervienen los grados que yo ponga para conseguir una factorización que realmente compacte los datos. Tener grados pequeños en el número de fila, en grados pequeños en las columnas del primer factor y grados pequeños en las filas del segundo factor es una cuestión importante para comprimir la factorización. Entonces, de manera natural surge qué es lo más pequeño que puedo poner. ¿Cuáles son los grados más pequeños que puedo poner en los factores? Y una aplicación importante, que luego explicaré con más detalles, es el problema del que hemos hablado, pero trasladado a los polinomios. Si escoger grados pequeños quizá no los más pequeños posibles, pero sí suficientemente pequeños en los factores, es importante para aproximar de una manera óptima un polinomio dado, que ya no es de rango bajo, de rango R, pero sí de grado a lo más d, por un polinomio de grado a lo más d y rango normal a lo más r, para resolver este problema de minimización de manera equivalente a como se resuelve en matrices constantes. Bueno, pues este es el escenario general y ahora, bueno, como me dijo Héctor, en algún momento pues vamos a hablar de cosas más técnicas. He intentado limitar las tecnicalidades, pero bueno, van a aparecer una serie de cuestiones técnicas y vamos a ver si vamos avanzando en ellas. Esta es la parte técnica de la charla, pues vamos a hablar de factorizaciones de rango minimales, donde escogemos esos grados de las columnas del primer factor y de las filas del segundo factor, los escogemos pequeños, de una manera óptima. Vamos a ver que hay muchas, a pesar de cogerlos bien, va a haber muchas formas de distribuir el rango y si hay muchas formas de distribuir el rango, pues en fin, nuestros algoritmos para aproximar se van a perder, van a ser extremadamente costosos y entonces vamos a buscar factorizaciones genéricas en las propiedades del rango. Con esas factorizaciones genéricas presentaré con cierto detalle el algoritmo para aproximar una matriz polinomial por una matriz de rango normal a lo más R de manera óptima y si tengo tiempo he preparado, son muy pocas transparencias, pues aquí surge el mismo problema que surge con las matrices. Si tienes estructuras adicionales, por ejemplo la estructura hermítica, las factorizaciones de rango que uses para aproximar tienen que respetar esa estructura y tienes que
tener factorizaciones de rango y resolver el problema de aproximación respetando la estructura. Entonces estudiaremos las estructuras hermíticas y skew y antisimétricas, perdón, si nos da tiempo, si al menos decir cómo cambian un poco, cómo cambian las cosas. Bueno, factorizaciones de rango minimales. Esta no es la definición estándar de una base minimal, pero es una caracterización de lo que es una base minimal. Entonces, tenemos una matriz polinomial con más filas que columnas y es una base minimal. Realmente las columnas son una base minimal, pero vamos a simplificarlo. Es una base minimal si ocurren dos cosas. Cuando evalúo la matriz en cualquier número complejo, la matriz no es rango deficiente. Todas las columnas son linealmente independientes. Y otra cosa que es el coeficiente matricial de los coeficientes de grado más alto de cada columna tiene también rango máximo, no es rango deficiente. Vamos a poner un ejemplo, que es lo más fácil. Aquí tenemos una matriz polinomial L y esta matriz es una base minimal. ¿Por qué? Porque cuando pongo aquí cualquier número, el que quiera, el rango es 2. Aquí tengo una matriz que me da que es rango 2 y es el rango máximo que puedo tener. Y luego, ¿qué es la matriz de Highest Column Degree Coefficient Matrix? La primera columna tiene grado 0. Coeficiente de grado 0, pues es ella misma. La segunda columna es un vector polinomial que tiene grado 2. Y lo que pongo es el coeficiente de grado 2. El coeficiente vectorial de grado 2. Y esa matriz que obtengo también tiene grado 2. Y esa matriz, esto es lo que se llama una base minimal. Bueno, sobre bases minimales hay infinita teoría en el mundo de los polinomios matriciales, pero lo que nos interesa a nosotros para nuestro problema es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un polinomio matricial de grado a lo más d y rango a lo más r, y tenemos dos factorizaciones polinomiales de este polinomio. Y vamos a suponer que en la primera factorización el primer factor es una base minimal, con sus columnas ordenadas, ordenadas de orden en el grado. El orden no es importante porque siempre puedo permutar las columnas de L y las filas de R, y el orden de los grados o de las columnas no es importante. Entonces vamos a suponer que los grados ordenados crecientemente de las columnas de la L es de 1, de 2, de R, y que es minimal. La L es minimal. La L tilde es cualquier factorización polinomial, es cualquier factor polinomial, no necesariamente minimal. Y entonces tendrá unos grados que también los podemos ordenar de forma creciente. Y entonces la propiedad fundamental de las bases minimales es que cualquier otra cosa que ponga como primer factor de mi factorización de rango tiene grados 1 a 1 más altos. O sea que eso es lo mejor que voy a poder poner una base minimal como primer factor. Podemos poner hay un resultado análogo para la R, haciendo una base minimal de la traspuesta, pues podemos obtener un resultado análogo para los grados de la fila de la R. También hay una cosa importante, claro, si L y L tilde, las dos son bases minimales, los dos factores son bases minimales, como satisfacen esto y satisfarán también la desigualdad en el otro sentido, los grados son los mismos. Y esos grados, esto no es importante para nuestra charla, esos grados son unos números intrínsecos del polinomio matricial, que es lo que se llaman los índices minimales del espacio columna del polinomio matricial sobre el cuerpo de las funciones racionales. Bueno, son unos números intrínsecos, realmente no nos preocupa mucho ahora su definición intrínseca, pero bueno, ya sabemos lo mejor que podemos poner ahí. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un polinomio P que es de grado 2 y de rango a lo más 2. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí tenemos una factorización de rango de ese polinomio. Esta matriz es una base minimal, es la que hemos puesto antes, de hecho,
Y esta matriz también es una base minimal. Las dos son bases minimales. Y aquí tengo otra factorización que no son bases minimales. Y efectivamente, pues los grados ordenados aquí son 0 y 2, y los de aquí ordenados son 2 y 3, son más grandes. Entonces, ahí tenemos una factorización minimal minimal de rango de nuestro polinomio. En el segundo caso no es minimal, los grados son más grandes. Y quería hacer dos comentarios sobre este ejemplo que son resultados generales. Cuando yo factorizo un polinomio matricial en dos factores, ¿cuál es la suma de los grados de los factores? Pues la suma de los grados de los factores es siempre mayor o igual que el grado de una base minimal más el grado de una base minimal en L y en R. En nuestro ejemplo es siempre 2 más 2. No hay factorizaciones con grados de L y de R 2 más 2, que es 4, que es más grande que el grado 2 del polinomio. Es decir, la idea de factorizar un polinomio matricial en dos factores, de forma que la suma de los factores nos da el grado del polinomio, es una idea completamente equivocada y enseguida con cualquier ejemplo uno ve que en general no se puede hacer. Otra cosa importante, yo aquí he construido otra factorización de grado 3. El primer factor y el segundo factor. Realmente he puesto grado 3 por hacerlo sencillo, pero se puede, para cualquier polinomio matricial, se pueden construir factorizaciones que los factores tengan grados arbitrariamente altos. Sabemos qué es lo mejor y no hay cota superior. Se puede hacer tan mal como uno quiera, se pueden poner los grados tan altos como uno quiera. Pero sí sabemos lo mejor que podemos poner. Bueno, entonces, este era un teorema en el que yo he dicho, si esto ocurre, tenemos esto. ¿Existen estas factorizaciones en las que puedo poner bases minimales en el primer factor, en el segundo factor? Pues sí que existen, es relativamente sencillo demostrar la existencia, pero en general, si quiero poner una base minimal en el primer factor y una base minimal en el último factor, necesito algo entre medias. Necesito realmente una factorización de 3 factores, tipo la SVD, que tiene 3 factores. Si quiero bases minimales en los dos sitios, en general necesito 3 factores. Si quiero base minimal solo en un sitio o en otro, bueno, pues existen, pero no con las 2 bases minimales. Cuando quiero 2 factores, en general solo puedo elegir una de ellas a ser una base minimal. Bueno, cualquiera de estas factorizaciones, donde al menos uno de los factores, el primero o el último, es una base minimal, es lo que yo llamo factorizaciones de rango minimales del polinomio. ¿Vale? Bueno, una propiedad más. Las factorizaciones cualquier factorización de rango minimal permite saber el grado del polinomio mirando a los grados no exactamente de los factores, de las columnas y las filas de los factores. Por ejemplo, cuando tengo una factorización minimal con 2 factores y al menos L o R es una base minimal, el grado del polinomio es el máximo de las sumas de los grados. Esto es la columna I, esto es la fila I de R, sumo grado a grado columnas y filas del primer factor y del segundo factor, cojo el máximo y eso es el grado del polinomio. Y bueno, en el caso de que tengo 3 factores y tanto L como R son bases minimales, también se puede predecir, es un poco más complicado, pero se puede predecir. Entonces, bueno, la idea, independientemente de la fórmula que hay aquí, es que las factorizaciones de rango minimales nos permiten determinar el grado del polinomio desde los factores, sin tener que hacer ninguna cuenta. No solo revelan el rango, revelan el grado, la propia factorización, sin tener que multiplicar. Esto es lo que decíamos, que es una factorización, es el mismo ejemplo que antes. Esta es una factorización minimal de rango, grado 0 más grado 2, 2. Grado 2 más grado 0, 2, el máximo 2, que es el grado del polinomio. Esta no es, pues nada, no funciona y realmente si te dan estos 2 factores y no son bases minimales,
pues para saber el grado del polinomio tienes que multiplicar los factores, ves cuál es el polinomio y bueno, pues ya ves el grado, pero no desde los factores. Bueno, aquí hay una cuestión importante que es donde empieza esto de la genericidad. Si yo tengo un polinomio que es deficiente de grado D y deficiente en rango normal, genéricamente no tiene autovalores. Esto significa, realmente se le puede dar un sentido riguroso, y es que el conjunto de los polinomios de grado a lo más D y rango a lo más R sin autovalores es abierto y denso en el conjunto de todos los polinomios de grado a lo más D y rango a lo más R. Esto es una cosa que demostramos Andy Dimitrisin y yo hace ya bastantes años, en el 2017, y estos polinomios que son genéricos tienen una ventaja. Estos polinomios que son genéricos sí que puedes factorizarlos en dos factores, con los dos factores siendo bases minimales, y además tienes todavía una propiedad más fuerte que la que hemos visto antes de predecir el rango. Tienes que, cada vez que sumas la columna iésima del primer factor con la fila iésima del segundo factor, siempre dan D. Ahí no es un máximo, todas suman a D. Bueno, pues con estas cosas teóricas vamos a ver las factorizaciones genéricas. Las factorizaciones genéricas, en el fondo, van a ser estas de aquí, porque esos son los polinomios de rango a lo más R, genéricamente son así. Van a ser estas de aquí. Bueno, aquí hay un poco de nomenclatura, pero lo que quiero decir es que aunque yo sepa que el grado, vamos a fijarnos mejor en el segundo teorema, aunque yo sepa que el grado, que cuando sumo el grado de la primera fila y cuando sumo de la primera columna y el grado de la primera fila del segundo factor me da D, y eso pasa con todas las columnas y con todas las filas, a pesar de eso hay muchas maneras de poner grados ahí. De hecho, se puede contar como todas las formas de poner el grado, salvo orden. Ya hemos dicho que puedo ordenar los grados de las columnas como quiera. Entonces, la forma de poner grados es este número combinatorio. Y en el momento en el que el rango es un poco grande, o el grado es un poco y el grado es un poco grande, uno de los dos es un poco grande, esto es muy grande. Esto es un número combinatorio y hace que tenga muchas formas de distribuir el grado entre los factores. Sin embargo, hay todavía otro resultado más de genericidad. ¿Sí? Hay un resultado todavía más de genericidad, que es que genéricamente solamente hay RD más una formas genéricamente de distribuir el grado entre los factores. Y esto ya no es un número combinatorio. Esto es una cosa que uno puede tratar computacionalmente. Por ejemplo, en el caso de los pencils son R más 1. Y esto, bueno, esencialmente aquí está la fórmula de cómo son esas formas de distribuir los grados, pero esencialmente la cosa es que yo solo necesito genéricamente, en el sentido de densidad, de poder aproximar, factorizaciones en que los grados de las columnas de L y los grados de las filas de R, además de sumar R, los grados de las columnas no se diferencian en más de 1. Y el grado de las filas no se diferencian en más de 1. A ver, esto parece un poco misterioso, y es un poco misterioso, pero vamos a ver un ejemplo. Este es el polinomio que teníamos antes. Y si os dais cuenta aquí, en los factores, los grados se diferencian en 2. Tengo grado 0 y grado 2. Lo que yo estoy diciendo es que este polinomio es así, yo no lo puedo cambiar, porque ya hemos dicho que estos números son unos números intrínsecos y son factorizaciones, son bases minimales, son unos números intrínsecos. Pero yo sí que puedo perturbar el polinomio un poco, y si perturbo el polinomio un poco, puedo tener una factorización de grado 1, grado 1, grado 1 y grado 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en grado 2, esto es un ejemplo, grado 2 y rango 3.
Pues las formas de distribuir todos los grados, en el momento en que tengo distribuidos los grados por las columnas, tengo distribuidos los grados por las filas, porque la suma tiene que ser el grado total, pues puedo distribuirlos de esta manera. Aquí el grado es muy bajo y el rango es muy bajo, y la cosa es que nunca hay distribuciones de grados de las columnas de L que se diferencien en 2, que en este caso, como el grado es 2, nunca vemos grados 2 y ceros. Tengo 7 posibilidades. Si contáis el número combinatorio ese que he puesto antes, en este caso no ganamos mucho, es 10. No ganamos mucho pues porque la D es muy pequeña y la R es muy pequeña. Las dos cosas aquí son muy pequeñas. Bueno, pero esta es la idea. Y entonces, bueno, es más cómodo cuando uno va a hacer optimización trabajar con unos conjuntos más grandes, que no fuerzas a tener grado exactamente el valor que quieres, sino menor o igual, porque así vamos a poder transformar nuestro problema en un problema de optimización que no tenga una restricción de igualdad, hay un problema sin restricciones. Bueno, pues los conjuntos, lo que vamos a hacer es que escribimos el conjunto de los polinomios de grado a lo más D y rango a lo más R como la unión de los cierres de RD más 1 conjuntos, y esos conjuntos tienen unas propiedades de grado en los factores muy convenientes y que son relativamente fáciles de describir. Quiero insistir que para haces de matrices, que es un caso particularmente importante por motivos históricos y para las aplicaciones, para pencils de matrices realmente no hay cierres. Es fácil entender que no hay cierres porque la diferencia de grados solo puede ser ceros y unos, puede ser a lo más 1, no te hace falta hacer el truco de hacer un cierre. Bueno, pues con esto ya nos vamos al problema numérico, que era el que yo quería resolver al principio. Este es el problema que queremos resolver. A mí me dan un polinomio de grado a lo más D y yo quiero encontrar un polinomio de grado a lo más D, de rango a lo más R, que esté lo más cerca posible del P tilde. Perdón, del Q. Me dan el Q y quiero encontrar un polinomio P tilde que sea de rango a lo más R, que esté lo más cerca posible de Q. Entonces, con los resultados previos vamos a coger este problema de minimización. Ahora damos una expresión distinta a nuestro conjunto. El conjunto es el mismo, ¿vale? Y entonces ahora voy a minimizar. Aquí hay una aproximación. Realmente voy a quitar los cierres y eso significa que a lo mejor no consigo exactamente el mínimo, sino que es un ínfimo, pero como vamos a trabajar numéricamente y vamos a poner un criterio de parada finito, podemos aproximar también como quiera. No he querido ser pesado, aquí hay una aproximación porque estoy quitando el cierre. En los pencils no hay ninguna, en los polinomios de grado 1 no hay ninguna aproximación. Entonces, esto es la unión de RD más 1 conjuntos, resuelvo el problema en cada conjunto y tomo el más pequeño de las soluciones de los conjuntos, el que me dé la mejor aproximación. ¿Qué ventaja tiene esto? Que estos conjuntos ahora son explícitos. Yo tengo una factorización explícita de los elementos de este conjunto. La condición de rango, estoy aproximando rango, es una condición muy complicada. Cuando no se escribe como una factorización, hay que escribirla implícitamente. Aquí tenemos una descripción explícita de estos conjuntos. Y esto nos permite dar un algoritmo eficiente, que bueno, es un poco lioso, pero lo voy a contar solo para pencils. Sí, bueno, empezamos un poco más tarde, me da tiempo a contarlo para los pencils. Vamos a ver, para los pencils, para los polinomios de grado 1, esto que hemos dicho antes, un polinomio pertenece a uno de estos conjuntos. Si un polinomio de grado 1, un pencil, pertenece a uno de estos conjuntos, y solamente si se puede factorizar de la siguiente manera.
Acordaros, las columnas no pueden diferir, los grados de las columnas no pueden diferir en más de 1. Pues aquí hay A columnas de grado 0 o de grado, pueden ser exactamente valer 0, y R menos A columnas de grado a lo más 1. Y aquí, pues las filas al revés. Si tengo A de grado columnas de grado 0, tengo A filas en el segundo factor de grado a lo más 1. Y aquí, de grado a lo más 0. Entonces, aquí ahora ya tengo unas matrices de números. Estas ya las U's y las V's que aparecen aquí son unas matrices de números que me permiten parametrizar el conjunto. Y entonces yo transformo mi problema de polinomios en un problema de minimización sin ninguna restricción. Aquí no hay restricciones, bueno, el tamaño de las matrices, de esta función. Bueno, esto puede parecer un poco lioso, pero jugando un poco con las normas y con expresar esto de manera matricial, esto se puede expresar de estas dos maneras. Esta función, que es la que yo quiero minimizar, ya sobre las U's y las V's, que son matrices, no hay ninguna restricción sobre ellas salvo el tamaño, son aquí y aquí, las puedo expresar de esta manera. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a resolver por mínimos cuadrados de manera alternada, no de manera exacta, no de manera alternada. Inicializo y fijo las U's. Y entonces, en el momento en el que fijo las U's, construyo esta matriz. Y esto es constante. Estos son los coeficientes del polinomio que a mí me dan y que quiero aproximar. Y ya minimizo sobre las V's, pero esto ya es un problema de mínimos cuadrados de los de toda la vida, normal y corriente, que lo resuelves con el backslash de MATLAB y te da la solución. Y entonces hallas las V's. Con las V's construyes esta matriz que es constante, esto es constante, son los traspuestos de antes, y resuelves para las V's. Y entonces hallas las U's y vuelves a repetir el proceso hasta que ves que esta es la distancia, cada uno de estos residuos que son iguales, expresados de distintas maneras, son las distancias hasta que esos residuos alcanzan un valor estable numéricamente. Pues nosotros hemos puesto, creo recordar, hemos tratado con varios, que en relativo no varían más de 10 a la menos 7. Bueno, no os quiero aburrir, pensé poneros gráficas de cómo funcionan los algoritmos, ventajas con respecto a otras aproximaciones. Esto vale para cualquier rango, no solo para el problema de la distancia a la singularidad, que es cuando el rango es n-1 y el polinomio es cuadrado. Para matrices reales es mucho más rápido que los algoritmos que hay presentes. Para matrices complejas no siempre es más rápido. Cuando la matriz no es muy grande somos más rápidos, cuando no somos más rápidos. Y bueno, tenemos identificada la causa. Nosotros usamos el método de MATLAB para resolver problemas de mínimos cuadrados y el método de MATLAB para resolver problemas de mínimos cuadrados es mucho más lento con matrices complejas que con matrices reales. O sea que o pensamos en un método mejor y ya no usamos MATLAB o esto es así. La mayoría de las veces producimos una aproximación mejor que los otros algoritmos, no siempre, pero estos algoritmos de minimización siempre cuando hay varios, pues siempre se dice, hacemos tantas pruebas, hemos hecho 100 pruebas y este algoritmo da el mejor mínimo en tantas veces. Nosotros la mayoría de las veces lo damos. Pero para mí, la cosa más importante es que nosotros damos de verdad una aproximación de rango R. Cuando intentan los otros algoritmos, incluso con una cosa singular, son algoritmos implícitos que han impuesto la condición de rango de forma implícita y realmente luego tú miras a ver si ese polinomio es de verdad singular o es de verdad de rango R en el único caso que hay que resuelve rango R y calculas si no lo es. No lo es, vamos, es casi, pero no tan casi. Hay errores de 10 a la menos 5 así, y nosotros como damos una factorización, pues obviamente el rango es el que es. Bueno, yo creo que aunque he empezado un poco tarde, me voy a saltar la parte, ya es las 5, me voy a saltar la parte de las estructuras
y simplemente os voy a comentar dónde estamos. Estamos trabajando en este tema. Yo empecé a pensar para factorizaciones de Pensis, tenía un resultado ya con Fernando de Terán en el año 2017, lo que es la parte teórica de factorizaciones, eso está publicado para Pencils, y también todos los resultados teóricos sin nada numérico para factorizaciones de polinomios matriciales están publicados esos muy recientemente, en el año 2025. La parte numérica, hemos enviado a publicar, y está en mi página web, un algoritmo para el caso de los polinomios antisimétricos. No os he explicado por qué, pero los polinomios antisimétricos son más fáciles, son muy fáciles. Tienen un montón de estructura y te permiten escribir un algoritmo mucho más sencillo porque solo hay un conjunto genérico sobre el que minimizar. Y bueno, pues estamos trabajando ahora en el caso, y está muy avanzado, el algoritmo general para cualquier polinomio, y el que he dicho que hay que transformar el problema sobre minimizar en RD+1 problemas que son más sencillos. Bueno, pues yo creo que son las 5, con esto paro. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición.